Hola, mi nombre es Marcy Rangel. Gracias por estar aquí, porque si estás aquí es que estás preparado para que podamos hablar de la estrategia detrás del son que nos toquen, un proyecto que me mueve muchísimo desde 2022, porque fue un libro que yo saqué de manera autogestionada después de guardarlo 10 años en la gaveta. Fue mi tesis de periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas y lo tuve en la gaveta por 10 años hasta que finalmente en 2022, después de la muerte de mi abuela, mi persona favorita en el mundo y a quien extraño todos los días de mi vida, ese duelo me impulsó a hacer algo increíble por mí, por salir de ese duelo y por perseguir mi deseo. Eso es el son que nos toquen para mí. Hoy te voy a mostrar en dos presentaciones que tengo para ti cómo esta estrategia me ayudó inmensamente a poder cumplir cada uno de los pasos que me propuse e ir mucho más allá de lo que yo pensaba que podía llegar. Hay una cosa muy importante que te quiero decir antes de empezar y es que lo primero es que no vas a llegar lejos si no tienes la mentalidad de llegar lejos. Y de eso me he dado cuenta desde 2022 hasta ahorita. Siempre que te trazas una meta, la cumples porque estás destinado a cumplirla, porque tienes las capacidades para cumplirlas y porque tienes que estar convencido de que tienes las herramientas, de que vas a poder encontrar la vía para cumplirlas y que no solo no es fácil, sino que no siempre el camino está claro, se va aclarando con el tiempo y esto que te voy a mostrar fue producto de mucha intuición, no fue una estrategia realmente premeditada en el sentido de que yo supiera qué paso exacto era el que me iba a dar el dinero que necesitaba para hacer mi proyecto, sino que fue surgiendo en el camino. Y además, también te quiero decir que si bien es cierto que la estrategia de marketing sí la hice con unos objetivos claros y ya te los voy a mostrar, no tiene por qué funcionar para todo el mundo. A cada persona le funciona algo diferente, y eso también es clave decirlo. Después de haber hecho toda esta estrategia que te voy a mostrar, me di cuenta que esto tenía un método que se podía replicar en 3 o 4 sencillos pasos para las personas que quisieran hacer un proyecto que estuviera muy atado a su deseo, a sus pasiones, que fuese un proyecto creativo y que además pudieran sacarlo, lanzarlo y monetizarlo. Esos 3 o 4 pasos son hilar tus talentos o tus intereses en favor de tu proyecto creativo, es decir, tener un proyecto que no solamente sea un solo, una sola área de creatividad. Este proyecto incluyó asesorías creativas para personas que tenían proyectos creativos, incluyó eh, un montón es que no te quiero decir, por eso es que estoy ahí como conteniéndome. Pero bueno, incluyó asesorías de marketing, producto de unos talleres que yo di desde 2020 que siento que son los que impulsaron la estrategia de este proyecto, porque esos talleres eran de creatividad. Y gracias a esos talleres no solo pude tener una comunidad que estuviera interesada en mis proyectos personales, sino que además me permitió tener la experiencia como para poder ofrecer asesorías creativas en un primer momento que ya te voy a contar cuál fue. Luego, une la danza porque es un libro de danza, entonces ya ahí hay dos áreas distintas, está el periodismo, está el marketing, yo soy jefe de prensa en Venezuela desde hace 16 años, entonces eso también lo incluí ahí. En ese momento acababa de salir de una disquera muy importante que se llama Interscope Records, que es la disquera que distribuye la música de Karol G, de Billie Eilish, de Ariana Grande y de muchísima gente importante dentro de la industria de la música. Y yo me traje todo eso que había aprendido en la industria de la música a este proyecto que no era 100% de danza, no era 100% de literatura, no era 100% de industria musical, no era todo eso, era todo. Todos mis intereses, todas mis pasiones metidas ahí y creo que por eso fue un proyecto al que le metí tanto corazón, porque sentía que todo lo que yo era hasta ese momento estaba condensado en ese libro. Entonces, paso uno de mi método, sin ninguna duda, es más, voy a dejar de compartir la pantalla para decírtelo antes de empezar. Uno, hilar tus intereses o tus talentos al servicio de tu proyecto. Número dos, convertir tus seguidores en fans. Tienes que tener una comunidad.
en tus redes sociales que no sean solo seguidores, que sean personas que se alegren por tus triunfos, que permitan que tú cumplas tus sueños. Y eso conlleva a que esos seguidores, además de aplaudirte, se conviertan en compradores cuando tú necesites hacer una venta de tu proyecto autogestionado, como es este caso. Luego está el tercer paso de mi método es armar tu propio modelo de negocios. Yo no soy una persona que para nada esté en armonía con sus finanzas y con la manera de armar un presupuesto. Yo soy periodista, la verdad es que tengo muy poca información o educación financiera al respecto, pero de algo sí sé y es de esa intuición de que te puede llevar a hacer más dinero para cumplir lo que tú quieres hacer. Y sin duda, cuando hablo de modelo de negocios, hablo de creatividad a la hora de conseguir ingresos para tu proyecto. Ya van a ver cómo lo logré de una manera muy distinta a la que muchas personas imaginan que un proyecto creativo pueda funcionar. Entonces, luego de que haces esos tres pasos, viene el cuarto por consecuencia y no porque tú necesariamente lo busques. Y es que si todos esos pasos salen bien, hilar tus talentos, convertir tus seguidores en fans, y armar tu propio modelo de negocio, tú vas a poder convertirte en referente y te van a llamar indiscutiblemente y para que tú cuentes cómo lograste lo que lograste y además vas a permitir que otras personas se acerquen a ti y tú los puedas inspirar. Entonces, esos son los cuatro pasos de mi método. Me gusta decirle método SEA porque son las iniciales de MAR en inglés y además es básicamente saca tu proyecto a la luz, encuentra tu propio modelo de negocios o encuentra a tus seguidores o a tus fans, ya ni me acuerdo, y arma tu propio modelo de negocios. Además, es una frase bellísima que te voy a compartir también al final de esta clase, que es una frase del Camino del Artista que dice que cuando decimos sea en cualquiera de sus formas, algo sucede. Y eso es lo que quiero que esta clase te invite a hacer, más allá de los números, más allá de lo que yo haya podido lograr. Por último, mi nombre es Marcy Alejandra Rangel, son las iniciales de Mar, y quería buscar algo que estuviese muy adaptado a mí. Entonces, ahora sí te voy a mostrar cómo fue que hice la estrategia detrás del son que nos toque. Lo primero que te voy a mostrar es un documento que tengo acá, que es un documento de estrategia que yo aprendí en 2020 a hacer gracias al bootcamp Transforma tu Instagram en 21 días de Vero Ruiz del Viso. Yo lo uso muchísimo este documento todavía, claro, le he hecho algunas modificaciones con el tiempo, pero como te estoy hablando de hace 3 años, tuve que buscar los documentos de hace 3 años para mostrarte qué había hecho en ese momento y bueno, eso es lo que te quiero mostrar. Entonces, si estás conmigo en mi programa de acompañamiento estratégico, este documento ya lo tienes y ya lo hemos trabajado juntos. Entonces, bueno, básicamente yo me planteé un objetivo. Este que te estoy mostrando es después del lanzamiento del libro. Yo hice dos documentos de campaña. El primero que hice fue del lanzamiento. Yo empecé a trabajar mi proyecto en enero y yo quería lanzar mi proyecto el 29 de abril en Caracas porque es el día de la danza. El 29 de abril es el Día Internacional de la Danza. Y después de eso tenía bueno, ahí era donde empezaba lo bueno porque me quedaban un montón de libros e hice este documento que es básicamente vender 200 libros, que fue lo que imprimí para vender entre febrero y diciembre de 2022. ¿Ok? Entonces tenía creo que 10 meses para planear cómo iba a ser. Al final el libro no salió en febrero, salió en abril, justo en el día de la danza, pero desde febrero yo empecé a vender en una campaña de preventa. Entonces, por eso, ay, ¿qué pasó? Acá, perdón. Entonces, acá puedes ver cómo, por eso fue que pedí que la conversión deseada fuesen 50 libros entre febrero y abril. Yo necesitaba vender 50 libros para poder reunir el dinero para imprimir mi libro. Esa es otra cosa. Primero yo lo iba a imprimir en Colombia, que es un lugar mucho más accesible para poder
imprimir libros, etcétera. Y resulta que, nada, tuve que hacerlo en Venezuela, eso aumentó los costos y esta conversión deseada, pues, aumentó un montón, pero bueno, ya les cuento cómo lo hice. Entonces, las conversiones contribuyentes. Quería lograr un patrocinio de $2.500 entre febrero y abril de 2022 para hacer un posible evento. Yo no sabía cuál. Luego, lograr una venta de 50 libros en Caracas durante el bautizo del libro, que fue lo que les conté el 29 de abril. Y luego, lograr una venta de 80 libros entre mayo y diciembre de 2022. Esto como, digamos, una propuesta bastante reducida, porque esto da 130 libros, pero bueno, era como las expectativas de ese momento. Yo no sabía si iba a poder venderlos todos al inicio. Entonces, aquí en las conversiones contribuyentes, lo que puedes poner es lo que tú aspirarías que eso se te cumpliera. No necesariamente tiene que ver con el libro, sino con las otras expectativas que tú tienes alrededor de tu proyecto. Entonces, lo que yo hice fue poner que llegaran a entre 6.000 y 7.000 seguidores orgánicos entre febrero y mayo de 2022. Esto no se cumplió, pero lo aspiraba. Luego, aparecer en al menos dos publicaciones impresas en Venezuela. Tuve la fortuna de hacer una campaña de prensa súper bella y tuve más de 60 entrevistas en todo el año. Pero bueno, en Venezuela en particular tuve como 20, 25 entrevistas. Un review serio del libro, o sea, es importante. Me terminó entrevistando Papel Literario, Rafael Ocio Cabrices, personalidades de Venezuela muy chéveres que salió una reseña bien linda en Historias que Laten. O sea, como que medios muy lindos, muy importantes sacaron reviews y mucho más de uno. Una entrevista de personalidad me la hicieron en el Universal en impreso, además que saben que en Venezuela ahorita no se usa mucho eso, en el Diario de las Américas en Miami, Goicer Azúa también me entrevistó en Madrid, unas fotos lindas, bueno, me tomó un montón, además tengo amigos fotógrafos espectaculares, ganadores de premios internacionales que fueron a los eventos, ir a Venezuela, fui, invitaciones a moderar un conversatorio o cualquier otro evento a partir de esto, me invitaron como speaker, sobre todo bueno, en una fase del proyecto que ya les voy a mostrar y al año siguiente. Luego, ser referente, conseguir intercambios, citas de mis textos, que más gente consuma mi contenido. Ahí, bueno, todo se cumplió. Con respecto, por ejemplo, a citas de mis textos, hay como una página que se llama Academia, que es citas textuales en papers académicos y tengo alrededor de 12 referencias que he podido rastrear o que me manda la plataforma eh, que me han citado en tesis, en papers, en documentos académicos, científicos, etcétera. Sumar requisitos a la IB1, yo siempre tuve como ese deseo de sacarme la residencia por talentos en Estados Unidos. Nunca lo he hecho. No me he atrevido, no he reunido el dinero para eso, no sé qué ha sucedido, pero sí, siempre lo he tenido como un deseo ahí, pues por eso lo puse en este documento que además es tan personal. Presentar el libro en Bogotá, Miami, Santiago y Madrid. Estas fueron las ciudades que más compraron no sé si se llegó a escuchar. Estas fueron las ciudades, Bogotá, Miami, Santiago y Madrid, fueron las ciudades que más compraron mi libro en preventa y además son las ciudades de donde siempre llegan mis talleristas cuando doy talleres, también de Venezuela. Y bueno, eran como las ciudades que yo tenía pensadas. Santiago no fui, en ese año pusieron la visa y además de eso, como que hubo olas de xenofobia, entonces ya no me dieron tantas ganas, pero cambié Santiago por Medellín, me fue muy bien. Gira, me dije en Venezuela, como les comenté, ya hice no un evento en Caracas, sino que hice cuatro más otros que ya les voy a contar. Entonces, analicé mi competencia. ¿Cuáles son las debilidades? Puse como competidores a Diego Arroyo Gil, a Gerardo Guarache y a Eloísa Maturén y a un libro que había salido en ese momento, que era un libro de danza que había sacado Banesco. Entonces lo que hice fue analizar lo que hace cada uno y bueno, la verdad es que toda esta gente es súper respetada, pero no tenían un gran lanzamiento ni en redes ni
ni en medios. O sea, todos habían lanzado sus libros de danza o de cultura más bien, porque no son de danza específicamente, eh, como en librerías muy discretas o en ferias del libro muy serias o etcétera, o sea, como que no tenían ese espíritu. Y Eloísa, que de hecho fue la prologuista de mi libro, espectacular, ella hizo un evento muy importante que se llama Vive la Danza durante unos 4 años, lo hizo en Caracas, y eso sí se parecía mucho a lo que yo quería hacer con mi evento, que eran como flash mobs, eventos en teatro, presentaciones en la calle, en parques, en etcétera, pero ella estaba inactiva, estuvo inactiva por mucho tiempo. Y ahora vive en Madrid, que bueno, me acompañó en la presentación y fue muy emocionante. Nuevo País de la Danza sí era un libro como más acertado y que se acercaba más a lo que yo quería promover con mi libro. Pero digamos, era un libro online, o sea, se bautizó online por pandemia, no tuvo suficiente promoción, bueno, en fin, un montón de cosas. Entonces, yo tenía que poner acá en este documento los elementos que a mí yo sentía que me diferenciaran de mi competencia. Entonces, bueno, 13 años de experiencia en medios de comunicación, como jefe de prensa, que era importante para poder hacer la promo, porque los otros son periodistas muy respetados, de hecho son muy cercanos a mí, pero eh, digamos, ellos eran muy discretos, muy formales, muy elegantes. Yo quería hacer otra cosa elegante también, pero que tuviera que ver con otras áreas de mis intereses. Entonces, como oportunidad, yo vi, soy jefe de prensa, soy productora de eventos, es el único libro que cuenta la historia de la danza contemporánea en el país a través de un reportaje elaborado con testimonios de sus protagonistas. O sea, no es una historia de una suposición, ¿no? Era un reportaje, era una investigación periodística seria, la de los demás también, pero esta era de danza. Y es el único que existe con toda la historia contada como un paralelismo entre la democracia y la danza contemporánea en Venezuela, porque la danza contemporánea llegó a Venezuela en los años 60 y la democracia también. Perdón. El lanzamiento tendrá 3 eventos que sacan a la danza de su zona de confort en los teatros de tradición para llegarla a lugares pop de la ciudad. Es un libro colaborativo porque la preventa ayuda a fidelizar el proyecto y obtener recursos para hacerlo posible. Ya vamos a ver eso. Y bueno, aquí, ¿sobre qué elemento voy a trabajar? Entonces, es el único proyecto de danza que contiene un libro que cuenta la historia reciente de la danza en Venezuela a través de sus protagonistas, una colección de NFT para generar impacto social en Caracas y una serie de eventos para volver a celebrar el Día de la Danza en el país. ¿Qué insight puedo hacer de esto? Entonces, primero, para hacer el insight de lo que es de lo que yo quería hacer, primero tenía que ver cuáles eran las circunstancias de mi comprador ideal, ¿no? Entonces, lo primero es que el público en general está invirtiendo menos en libros impresos, que la danza no es un tema de interés prioritario, que existe miedo de asistir a eventos de noche en Caracas a causa de la inseguridad, que los compradores principales del libro no pueden estar en Caracas presencialmente, que no estoy en el top of mind de de mi seguidor ideal como autora de libros de danza. Y aquí yo agregaría o cambiaría lo de la inseguridad, porque después fui a Caracas y me di cuenta que no era tan así, que una de las cosas era que en ese momento Caracas no había salido de este loop de apagón en 2019, pandemia en 2020, en 2021 como que todavía había como, o sea, como que duró mucho el encierro por miedo al tema de la salud pública, etcétera. Y yo no sabía que la gente estaba yendo menos a eventos por esto. Entonces, eso fue una circunstancia importante para mí. Entonces, bueno, yo dije, ¿qué hace la gente a pesar de todo lo que vive en Venezuela? Bailar al son que nos toca. Entonces, ¿qué pasó? Que el nombre de mi proyecto, que es un insight súper poderoso, porque si yo te digo, tú bailas al son que nos toquen, tú me vas a entender lo que yo te quiero decir, resulta que ese mismo podía ser el insight del proyecto reenfocado. Entonces, el insight era, todos bailamos al son que nos toquen. Que después yo lo cambié, era como bailamos juntos al son que nos toquen, que es todavía lo que yo uso ahora para mi podcast y mi proyecto.
Y hay una frase muy importante que es de Carlos Horta, que es uno de los bailarines fundacionales de la danza contemporánea en Venezuela, que además le metió este género de la salsa, como ahí, como influencias de la salsa, porque él era de San Agustín, y entonces él decía que bailar es un modo de andar por la vida. Y ese concepto, yo lo usé, esa frase yo lo usé como concepto creativo de toda mi campaña. Entonces, es un poco como un concepto creativo, es de qué manera divertida y memorable se puede presentar el insight para que la gente lo entienda. Entonces, ¿qué quiere decir que bailamos juntos al son que nos toquen? Que bailar es un modo de andar por la vida, que tú bailas al son que nos toquen porque tú haces lo que tienes con lo que puedes en el momento que se te presentan las circunstancias. Entonces, esas son ideas de conceptos creativos. Yo me decidí por esta. Yo me decidí por esta porque tenía que meterle la danza por algún lado, ¿no? Entonces, muchas de estas cosas no las cumplí, otras sí las cumplí 100%. Pero dentro de las cosas que no cumplí fue que nunca usé ads. O sea, esto que te estoy presentando es una campaña 100% orgánica. Entonces, esto de que tuve diseño gráfico, no tuve equipo de diseño. O sea, tuve a Diego, que fue el diseñador del proyecto, o sea, de las piezas de los eventos, y a Jonel, que es el diseñador del libro, que hoy en día trabaja todavía conmigo, pero eh, no necesariamente me hacían las piezas de diario, ¿no? Yo manejaba mucho mi Instagram con fotos, que en ese momento Instagram funcionaba muy bien. Ahorita el algoritmo estaba como un poco loco. Entonces, bueno, otros recursos a considerar: gastos asociados a los vuelos, la gira de medios, las reuniones con patrocinio y mi estadía en Caracas. Entonces, aquí yo lo que hice fue anotar las ideas de pre-campaña. Si tú hiciste mi programa de acompañamiento estratégico y estás viendo esto, eh, esto tú lo tienes en el otro bono, que es la guía de, es esta guía. Hay una guía que es para narrar con propósito. Si tienes ese acceso a esa clase, quizás algunas de estas ideas las tengas, pero en realidad esto está en la guía de ideas de contenido. Ahorita no recuerdo qué nombre le puse exactamente, pero es la guía donde están todas las ideas para hacer contenido en redes que funcione, contenido que vende. Entonces, lo que hice fue todas esas ideas que están ahí, yo las fui desarrollando poco a poco, dependiendo del mood y del momento del proyecto. Por ejemplo, hay una idea que es como que esta publicación que cuenta tu historia. Entonces es la primera vez. Entonces yo tenía que adaptar la primera vez a algo que tuviera que ver con un tema del libro. Entonces, ¿qué pasó? Que yo necesitaba venderme como una escritora, porque yo soy productora, yo he bailado toda la vida, yo no sé qué, pero yo no había lanzado un libro propio y era lo que más nervio me daba, ¿no? Ese escarnio público. Entonces, em, por eso todo esto tiene que ver con el libro en sí. Entonces, la primera vez que escribí un libro, mi mejor experiencia de trabajo o mi mejor venta, yo lo hice como mi mejor experiencia escribiendo los testimonios del Son que nos toquen. Cuando era despertar confianza, era como que, bueno, ¿cuáles fueron los pasos que yo cumplí para llegar a este sueño? Y bueno, luego ideas para el lanzamiento. Entonces, por ejemplo, estas preguntas, que son esas ideas que tú tienes en la guía, son como... em, esto de qué te gusta de mi cuenta o qué crees que puedo mejorar o qué te gustaría obtener de mí, todo eso, yo lo fui transformando. O sea, acá lo puse muy fórmula porque ya yo sabía qué era lo que tenía que hacer en mi cabeza, pero fíjate que era, por ejemplo, en vez de mi historia, conté la historia del nacimiento de mi proyecto o algo anecdótico que quería revelar a mis seguidores. No promocioné nada, no hice nada de esto. Tampoco hice acá, pero quería mostrarte que, fíjate, yo quise activar mi base de datos de emails, a clientes, amigos, familiares, etcétera. Entonces, ¿qué hice? Yo sabía que toda esta gente, que con toda esta gente yo contaba, pero hay una cosa importantísima, que es que tú puedes anotar antes, o sea, prever quiénes realmente te van a ayudar.
y tú anotas tu expectativa, quiénes de tus amigos, bueno, yo afortunadamente tengo amigos que uno o son entrevistados del libro o son personas que son influyentes en el mundo de las comunicaciones o de los eventos o que podían mover gente para ir a los eventos en Caracas o que tenía gente que le interesaba la danza y que podían apoyar este proyecto. Y yo también lo enfoqué mucho hacia la importancia de dejar registro para que en los escenarios venezolanos nunca baje el telón. Entonces, yo sentía que podía llegar a diferentes públicos, al gestor cultural o a la persona que quería, que le interesaba saber de danza y nunca se había tomado la oportunidad de hacerlo, etcétera. Yo anoté los nombres de todas las personas, que me faltaron muchos, pero de todas las personas que yo creía que me podían ayudar y yo iba anotando. Y si no me ayudaban en ese momento porque no se habían enterado de lo que sea, les escribía para ver si sabían del proyecto, que sabían, enviarles la información y bueno, ver si podían sumarse a la colaboración. Recuerda otra cosa, recuerda que los influencers ahorita no son las personas que tienen más seguidores, sino más bien las personas que tienen una comunidad pequeña que influencian a su círculo. Entonces, estos hacks nunca los hice, pero bueno, mira algunos de los temas que propuse. Eh, Caracas volverá a celebrar la vida a través de la danza, que era como el lema de la preventa. Mis valores personales. Hice el gesto de regalar el prólogo y hablarlo en stories de qué iba. Por ejemplo, aquí, mira, la danza nos permite disfrutar de todos los placeres de la vida. Entonces, esa era como una premisa para yo desarrollar un post. Típicas preguntas que te gustaría que respondiera el libro. ¿Por qué se llama el son que nos toquen? Eso todos eran ideas de post. Y esto de regalar un libro, eso nunca lo hice, porque era demasiado costoso para mí, ya van a ver por qué. Y luego ideas de stories. Desarrollar una sección una vez a la semana. Hice se llamaban El son que nos toca en Talks, que eran unas conversaciones por live con mi equipo, el que me ayudó a diseñar, a editar, etcétera, que tenían cosas que decir sobre la danza en Venezuela o sobre el proyecto. Luego, frases sobre danza, no sé si lo hice, creo que lo fui poniendo, pero de manera muy orgánica. Una foto de una frase, fotos mías bailando, mis clases de baile, que como sabes, hoy es 2025, pero desde 2021 yo retomé la danza, hacía TikTok y me iba súper bien. Entonces, bueno, todo eso lo anoté. Y en iniciativas adicionales puse las cosas, las ideas que tenía, ¿no? Hacer una página web, armar una campaña crowdfunding y tener recompensas ahí. De pronto ads en Facebook que nunca los necesité, menos mal. Enviar boletines en MailChimp. Los live acerca de los roles que me han acompañado en el proyecto, eso ya lo hice. Y puse un mood board de cómo quería que se viera mi proyecto. Entonces yo tenía mi Instagram, perdón. Yo tenía estas fotos bellas que me había tomado en Caracas ese año, o sea, como en diciembre, y yo le empecé a lanzar el proyecto en febrero, perdón. Y bueno, usé esas fotos para ir contando mi historia poco a poco, o sea, desde los paisajes de Caracas. Entonces, formatos gráficos bueno, esto me gustan mucho los colores, entonces como que quería algo así. Al final lo hice muy orgánico con mis fotos, las que tenía, pero bueno, esas son como referencias de cosas que me gustaban de diseño. Y en post campaña lo que hice fue, bueno, post campaña era post lanzamiento, digamos. Entonces, aquí había algunas ideas, ¿no? Como resultados de la preventa, cuáles son los testimonios presentes en el libro, preparativos del viaje a Caracas, qué es un NFT, porque lancé una campaña de NFT y celebramos juntos el Día de la Danza, todo eso lo hice. Mira, porque decidí lanzarme al agua con este proyecto después de 10 años, que les dio confianza para comprar este libro o apoyar este proyecto, enseñar a hacer algo. Entonces, por ejemplo, me preocupaba este tema, lo investigué y este fue el resultado. Entonces, por ejemplo, cómo conseguir patrocinio para tu proyecto creativo. Cómo esta persona influyó en mi vida. Entonces, contaba la historia de los eventos de Eloísa Maturén, que fue quien escribió el prólogo del libro. Y luego, 10 frases de danza. Eh, entonces, cosas que yo quería que pasaran. Publicación del prólogo de Eloísa en Pro Da Vinci, esto no sucedió. Reseña del libro por Jesús Torrivilla en 5.8. Aquí me entrevistó
Rafael Ocio Cabrices. Live con Vanessa Vargas lo hice, los demás no, pero entrevisté a otras personas. Y por definir, pues 50 libros quería tener 50 libros prevendidos al 15 de marzo. No se logró ese día, pero después sorteo de un pasaje a Venezuela. Yo tenía un convenio con Avior, pero bueno, eso tampoco se dio. Regalar un libro no hizo falta. Y luego me puse estas fechas como para revisar la estrategia que tenía. Entonces, bueno, te muestro esto primero para que veas lo que yo hice para hacer la estrategia antes de lanzar el proyecto. Entonces, todo eso yo lo hice antes de todo lo que te voy a mostrar ahorita. Serán como mis expectativas y bueno, mucho de eso se cumplió. Ahora te voy a mostrar qué pasó. Entonces, segunda parte de esta clase de la estrategia detrás del sol que nos toca. Entonces, quiero mostrarte algunas cosas de teoría porque creo que son importantes para entender. Lo primero es que el libro está conceptualizado, no necesariamente escrito de esta forma, pero una cosa es el producto y otra cosa es lo que tú muestras cuando lo vendes, cuando lo promocionas. Entonces, esto lo digo con un libro, pero en verdad sucede con todos los proyectos creativos y si tú hiciste mi programa de acompañamiento estratégico, has hecho talleres conmigo, te he dado asesorías, tú sabes que esto lo promueve mucho, que es tener un tema que te guste o unir tus talentos, entender el contexto de ese proyecto, o sea, por qué lo estás lanzando en este momento, por qué lo estás haciendo y cómo puedes aportar valor a quienes te van a leer el libro o a quienes vas a impactar con esto, ¿no? Yo lo encontré de una manera muy fácil, orgánica, se me dio, pero no siempre es tan así. Pero yo detecté que este era el único libro que estaba contando la historia completa de la danza contemporánea en Venezuela. Hay muchos libros de danza en Venezuela, pero todos son de una partecita, de un momentico, de una parte hasta tal cosa. Y había una escritora, murió, pero la logré entrevistar para el libro, se llama Andreina Womut, que era ella quien había escrito el libro que tenía más, que era más completo, pero llegaba hasta los años 80. Imagínate, y yo empiezo en los 60 hasta 2011. Ojalá alguien más pueda continuarlo en un futuro. Entonces, el resultado de esta suma viene dado por tu lugar de enunciación. Entonces, ¿qué es tu lugar de enunciación? Es esa mirada desde donde ves el mundo. Y desde ahí, desde donde tú ves el mundo, es que ves todos los proyectos. Porque al final, un proyecto es algo que nace a partir de nosotros mismos. Y eso hace que tú puedas armar un equipo que vaya en consecuencia con lo que a ti te gusta hacer y con el proyecto que estás a punto de lanzar. Entonces, si es verdad que yo hice el proyecto yo, no me gusta decir que sola, pero lo hice yo la grandísima mayor parte de todo, pero la verdad es que yo tuve un equipo detrás y un equipo que me acompañó desde hace 10 años, porque la grandísima mayoría de toda esta gente que me emociona muchísimo ver en esta pantalla me acompañó desde que yo tenía 22 años y presenté mi tesis en la Universidad Católica Andrés Bello. Fue el caso de Jesús Torrivilla, por ejemplo, y después en 2014 más o menos, yo contacté a Virginia, a Jonel y a Edimir, que son estos tres que están acá, y me ayudaron a corregir el libro, a hacer la maquetación, a hacer un planteamiento de diseño que a mí me gustara. Fuimos a casa de Roland Streubly, que es este señor que tiene la cámara en la mano, y buscamos fotos analógicas que estaban en su gaveta, porque además él las imprime y las deja ahí, y es el único fotógrafo que yo conseguí o el que tuve acceso que tenía todo el archivo desde los años 60 desde de la danza contemporánea en Venezuela. Y Roland es un fotógrafo suizo que se mudó a Venezuela hace más de 40 años. Entonces, imagínense la labor de registro y el valor que tiene su historia. Con Eloísa Maturén, yo conecté también por esa época y bueno, escribió el prólogo y lo entregó, pues y le fue, no fue muy bien, pero digamos que eso se estancó ese proceso hasta 2020.
21 más o menos, que fue que lo retomé y que quise publicarlo. Y en 2022 finalmente llamo a Rodney Cázares, que es un gran amigo acá en Medellín, que me ayudó, o sea, cuando a mí me entregaron el diseño del libro, yo dije, bueno, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué viene? Y él me ayudó con todo ese proceso de entender qué es lo que hay que hacer cuando se tiene un libro en la mano que se quiere imprimir, y no solo imprimir, sino distribuir y agotar, por supuesto. Entonces, todas estas preguntas son preguntas que la gente se hace o que la gente me hizo mucho a mí cuando quería publicar un libro. Y a pesar de que hubo editoriales que me rechazaron, que la imprenta en Venezuela era carísima y que bueno, hay la opción de subirlo en Amazon y yo no lo puedo hacer por las características de diseño de mi libro, lo que sí es cierto es que todas estas preguntas te ayudan a ti a pensar qué es lo que quieres hacer con tu producto. Quizá estas son las preguntas que más te hace la gente cuando publicas un libro, pero habrá otras muy comunes que te hacen a ti cuando tienes un proyecto de música, cuando tienes un proyecto de danza o cuando tienes cualquier otro proyecto de multipotencialidad. Y todas estas respuestas dependen de tu estrategia y dependen de tu creatividad. Porque fíjate que yo renuncié a Amazon, pero tengo un reconocimiento en España del diseño de mi libro. Si yo hubiese renunciado al diseño de mi libro y hubiese publicado en Amazon, ese viaje a España con esa charla en el Salón de Actos de la Comunidad de Madrid y esa exposición de mi libro frente a 800 postulaciones en la Casa de América, probablemente no hubiese existido. Entonces, lo más importante de todo este proyecto es pensar cómo te gustaría presentarlo. Yo desde el primer momento, desde el primerísimo primer momento, sabía que yo quería presentarlo en lugares alternativos, sacarlo de la librería, que no tuviera nada que ver con una presentación convencional. De hecho, creo que absolutamente ninguna de mis presentaciones del libro fue en una librería. Y creo que esa es la clave para que ustedes puedan imaginarse su proyecto desde el principio, cómo lo quieren ver presentado, para que eso te pueda inspirar todavía más. Entonces aquí hay algunas opciones. Estas ideas las hice, por supuesto, con base en un libro, pero si le das la vuelta y lo piensas desde tu proyecto, seguro funcionan para lo que tú estás ideando. Entonces, estas son unas ideas que te ayudarán a llevar tu proyecto editorial al siguiente nivel. Por ejemplo, tener un insight para el nombre de tu proyecto. Con esto descubrirás que tu proyecto puede ser más que un libro y puede tener mucha más vigencia de la que te imaginas. Entonces, a mí el nombre al son que nos toque me dio la vida entera para hacer miles de propuestas, miles de proyectos. Hay muchas de las cosas que si tú me sigues desde hace tanto tiempo, 3 años por lo menos, todo lo que tú viste que salió del son que nos toque no es ni la mitad de las cosas que a mí se me ocurrieron este, cuando empecé a hacer esto. Y hay muchas ideas que ojalá en algún momento pueda sacar a la luz, pero te las cuento porque un insight, es decir, una frase que te apele a la emoción, te puede dar todo el material del mundo para poder hacerlo. Si no existieran las librerías, ¿dónde lo presentarías? Si no existieran los venues de conciertos o si no existieran los teatros para tu obra de teatro, tu danza. Entonces piensa en lugares no convencionales que tengan que ver con tu temática y el público u objetivo de tu publicación. Si no fuese un libro, ¿qué podría ser? Explora otras posibilidades, un taller, un performance, una fiesta, un cómic, un campamento. El otro día una chica que hizo la charla de Haz que tu libro suceda me dijo, "Oye, es que yo quiero sacar es un planeador." Puedes complementar tu publicación con una actividad extra. Entonces piensa en eso extra que quieres hacer, además del producto que estás sacando y quieres vender, porque eso que va a completar tu experiencia también puede completar tu estrategia de venta o tu modelo de negocio o de promoción. Y luego, de todas esas cosas que imaginaste, ¿cuál es el filón que vas a aprovechar? Puede que tu libro tenga mucho valor por su historia, pero quizá también puedes aprovechar su diseño, sus ilustraciones, sus actividades lúdicas para sacarle provecho. Entonces,
¿Cuál fue el plan de acción del son que nos toque? Hagamos que todo el mundo se entere y te apoye en ese plan de acción que vas a armar a partir de ahora. Fíjate, ¿cómo crear un plan de acción? Uno, tengo un objetivo SMART, lo que te había mostrado, ¿no? Lograr vender o vender 200 libros entre febrero y diciembre de 2022. Eso es un objetivo SMART. ¿Por qué? Porque tiene fecha, porque tiene cantidad y porque está en infinitivo. Entonces, por ejemplo, y te pongo otros ejemplos, lanzar el proyecto en tal fecha, tener tantas unidades vendidas. Hila tus talentos por amor a Cristo. O sea, en los intereses que unas está no solo la multipotencialidad, sino tu oportunidad de ser diferente y de posicionarte como diferente, cool, increíble, raro. Entonces, hacer el proyecto colaborativo, en mi caso, fue lo mejor que pude haber hecho porque uní preventa, asesorías, patrocinio, prensa, eventos, viajes, marketing, danza, literatura y un sinfín de cosas más. Usa tus bases de datos. Entonces, aquí es importante tener, por ejemplo, yo tenía bases de datos porque yo había dado talleres desde 2020 de creatividad. Entonces, usa tus bases de datos para vender el producto, conseguir patrocinio, alianzas, promoción. Es importante tener una comunidad activa de gente que te pueda apoyar en eso. Entonces, no es que no vas a lanzar hasta que no tengas esa comunidad, pero trata de ir construyéndola día a día en todo lo que haces, que te conozcan, que sepan cuáles son tus intereses, que si lanzas un proyecto no sientan que no pega contigo y resulta que es el proyecto que más se parece a ti, por ejemplo. Luego, mide los tiempos. ¿Cuántas unidades, cuántos eventos, cuántos concursos, cuántos viajes vas a hacer, cuántos talleres vas a dar? Y también yo agregaría que en esto de mide los tiempos, va también mide el timing, o sea, el tiempo del ambiente. Eh, por ejemplo, yo hice todo esto afortunadamente en un momento en el que la gente quería salir de su casa y no había casi eventos en Caracas porque todavía la gente se sentía como encerrada. Incluso yo siempre he sentido que a partir de la vibra del son que nos toquen, yo dejé un aporte mucho más allá del tema del libro de danza en Caracas, en mi ciudad, porque siento que se generaron muchas alianzas con los sitios donde yo estuve a raíz de los eventos que pasaron con el son que nos tocan porque fueron demasiado exitosos. Eh, pero bueno, otro día hablamos de eso para no interrumpir acá y porque no tienen nada que ver con ego, sino con esas ganas locas de siempre aportar a que la cosa mejore. Mira tu competencia, anota sus debilidades y tus diferencias con ella, lo que les mostré ahorita en el documento de campaña. Saca de ahí el elemento sobre el que puedas trabajar, es decir, esa circunstancia que vimos que afecta a tu cliente ideal, a tu seguidor ideal, pero que también tiene que ver con tu proyecto y que lo puedes nombrar a través de un insight. Ok, y finalmente crea tu propio modelo de negocios, ¿no? Entonces aquí algunas ideas de ese modelo de negocios que es una manera súper útil de cubrir tus gastos y manejar tu dinero. Organiza talleres, exposiciones o actividades en torno a tu proyecto que puedan generar ingresos extra, o sea, no solo el producto en sí, sino qué más puede hacerte generar ingresos en el marco de este proyecto. Luego, haz merch para que los clientes compren tu libro y además un segundo producto. Eso se llama cross-selling. Cuando vas a McDonald's y no solo pides la hamburguesa, sino que pides la hamburguesa, las papas y el refresco. Eso es un cross-selling porque estás pidiendo tres productos que se complementan. También puedes ofrecer tu producto más premium, por ejemplo, cuando los artistas venden el CD o el vinilo. El vinilo ahora es el producto premium, eso es más caro. Entonces, eso se llama upselling y es una manera excelente también de promover los ingresos en tu proyecto. Luego, crea un sistema de recompensas. Puede ser preventa, puede ser bonos para generar socios. Y luego, produce eventos por los que puedas cobrar un cover. ¿Ok? Entonces. Ay, aquí vamos con este desnudo de Al son que nos toque en 2022. Entonces, mira, el objetivo número uno fue lanzar mi proyecto en abril. Eso fue un documento de campaña como el que te mostré. Y luego el número dos
fue agotar el tiraje en diciembre, que fue el documento que viste. Entonces, eso se dividió por mes. Entonces, en enero corregí el manuscrito con Rodney Cázares y los diseñadores, planificamos todas las actividades del lanzamiento para el Día Internacional de la Danza en abril. En febrero lanzamos la campaña de crowdfunding que fue preventa, o sea, si tú comprabas el libro en preventa, a cambio, si querías, tenías unas asesorías creativas. Entonces ahí esas asesorías creativas me ayudaron un montón, no solo a contar realmente el proyecto, sino a tener búsqueda de patrocinio, concreción de locales para eventos, etcétera. Luego en marzo bueno, monté la coreografía con mi profe, con Joan Sebastián Sierra, que fue mi invitado internacional que llevé a Caracas. Y esa era como una parte extra del modelo de negocio que ya te voy a mostrar, porque él hicimos una alianza con varias academias y él dio clases en varias academias de baile y varios personalizados. Entonces, bueno, mandamos a hacer merch también y hice la página web con Diego. Luego, abril. A Diego no lo incluí en las fotos, por cierto. Diego Mejías hizo toda la parte gráfica de las piezas que salieron en Instagram durante todo ese tiempo, las piezas promocionales de los 12 eventos que se hicieron. Em, Luego, en abril viajé a Caracas, presentación de 4 eventos en el marco del Día Internacional de la Danza y las clases del profesor internacional invitado. En julio vino como la segunda tanda del proyecto, que fue ya la tanda internacional. Entonces, digamos que mayo y junio me encargué de vender libros prácticamente y preparar toda esta nueva ola de giras. Entonces, en julio fue la presentación en Bogotá, participé en una aceleradora de proyectos migrantes, tuve una presentación en Medellín, di un discurso inspirador a migrantes que no tenían... eh, no tenían su título de bachiller porque no estaban legales en el país, entonces tuvieron que esperar un montón de tiempo para poder obtener sus títulos y eso hacía que no podían estudiar en la universidad. O sea, fuimos Rodney y yo justamente a darles un discurso inspirador a esos migrantes para que vieran que podían desarrollar su creatividad de otras maneras independientemente del título. En septiembre aplicamos a la Bienal Iberoamericana de Diseño de Madrid. En octubre fue la presentación del libro en Miami. En noviembre nos seleccionaron como parte de la Bienal Iberoamericana de Diseño. Tuvimos esa presentación en Madrid y una exposición y charla en estos lugares donde les digo. Y en diciembre se agotó el tiraje y ahí vinieron cosas que no se vieron mucho porque aplicamos a otro concurso de diseño en Perú y a otro en Suiza, pero no quedamos. Y bueno, editamos la página web con los logros del año, que eso fue una belleza. Voy a dejarte todos esos links, o sea, como los links de la página web y de otras cosas que me parecen importantes que veas, te los dejo en la descripción de este video. Entonces, finalmente llegamos a la etapa del modelo de negocios, ¿no? Fíjate, estas fueron las etapas del modelo de negocios que yo armé. Entonces, la primera etapa fue de preventa. Como te dije, comprabas tu libro en preventa a cambio de una asesoría creativa. ¿Qué me permitió eso a nivel de estrategia? No solo recaudar dinero para poder imprimir el libro, sino que además pude contactar con gente que estaba tan interesada en el proyecto que me ayudó a coordinar venues. Venues es el lugar donde se presentó todo esto, pero además a crear ese modelo de negocios y a pensar cómo era que podía suceder que yo tuviera un modelo de negocios distinto a solo vender el libro, porque ir a Caracas y presentarse en 4 ventas era suficientemente costoso, imagínense, en 4 países. Eh, Luego están los patrocinios o intercambios, que los hice con marcas tradicionales, ya te voy a decir cuáles. Y luego está la producción de eventos, que fue con marcas emergentes que pudieran pagar por por estos eventos. Ya te voy a contar mejor. Luego las clases de salsa, para pagar la estadía del invitado internacional, la venta de libros, hoodies, franelas o camisetas, que era ese combo que te digo que es cross-selling
Y el envío colaborativo, que era como ese envío premium, la verdad es que no lo cobraba ni nada, pero ese tema de tener un proyecto colaborativo donde todo fuera colaborativo en verdad, o sea, que yo no era que te mandaba el libro por DHL, sino que yo lo que hacía era esperar que alguien fuera a tu lugar donde tú estuvieras y lo logré, o sea, perdón. Envié 200 libros así, con gente que iba de viaje y fue realmente maravilloso. Luego están los talleres profundos que hice dos y estuvo Airbnb, que ya te voy a contar qué fue eso. Entonces, ahora sí, eh, fíjate cómo funcionó esto. ¿Sigues ahí? Bueno, después de toda esta charla te voy a contar bien el tema del modelo de negocio. Fíjate que acá estamos viendo algunas de las piezas de los eventos que tuve entre el 28 y el 30 de abril de 2022 en Caracas. Y hay unos logos en la parte de abajo. Todos esos logos fueron personas, empresas, instituciones que me dieron dinero, o intercambios importantes para el proyecto. Entonces te voy a contar. Por ejemplo, Gráficas ASEA, que es el logo que está acá, fue el apoyo más importante porque, como te contaba, yo tuve que imprimir el libro en Caracas por las especificaciones de diseño de ese libro tan bello que ya vas a ver y o que has visto por ahí y ese libro, era muy costoso imprimirlo porque es encolado y encuadernado a mano, etcétera. Entonces ese libro, bueno, pues costaba mucho más imprimirlo, mucho más de lo que yo imaginé que podía costar, de lo que yo tenía presupuestado con una imprenta en Colombia. Entonces, nada, Gráficas ASEA, al final me patrocinó esa parte de la impresión del libro y gracias a ellos, pues ese libro fue posible. Y aquí viene lo bueno. Modo Caracas, que es una discoteca que en ese momento estaba recién estrenada, pues me compró la idea de hacer un evento en sus instalaciones, una discoteca gigante para 1.000 personas que tiene alrededor de 5 restaurantes alrededor de la pista de baile y tiene una tarima espectacular. Y bueno, hicimos un evento que bueno, la verdad es que yo todavía no puedo creerlo porque fueron 1.200 personas a ese evento. Tuvieron que cerrar el lugar a las 9 de la noche porque no cabía más nadie. Y bueno, ahí presentamos prácticamente un festival de danza porque fueron 41 bailarines en escena. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Lo primero es que varios de los bailarines que se presentaron, hice una alianza con Ímpetu, que es una academia muy importante en Caracas, donde yo lo que hice fue, hablar con ellos a ver qué posibilidades había de que bailaran ahí. Y me dijo, mira, nosotros lo que podemos hacer es invitar a los ganadores del Festival Desafío del Movimiento, que es una competencia de baile nacional que ellos organizan, a que sean los que participen en tu evento. Entonces, ¿qué sucedió? Que yo tenía a 41 bailarines en escena que estaban bailando gratis gracias a una alianza que hice con esta academia. Y resulta que después de eso, pues bailaron otras, por ejemplo, hubo un espectáculo ese día de acrobacia aéreas que yo tenía que pagar una instalación de una estructura para que la bailarina pudiera elevarse en el aro y un montón de cosas. Ese tipo de cosas obviamente se tuvieron que pagar, pero también el local me pagó por la producción del evento. Entonces yo ahí tuve ingresos. Luego estuvo, te pongo todo esto acá para que lo veas. Estuvo, la presentación del libro en Astrolabio Café, que era un lugar cultural súper bello en Bellomonte, y yo hice una alianza con ellos para que, también me pudieran pagar por la producción del evento. Entonces, ellos no estaban en capacidad de poder pagar exactamente la producción como lo hizo Modo, pero pagaron todo el sonido, de Alfredo Naranjo y El Guajeo, que fue la orquesta de salsa que se presentó ese día en la presentación del libro. Entonces, de nuevo, ¿sabes? Como que tuve
Yo digo que patrocinio porque pusieron dinero para hacerlo posible y era una orquesta de 8 músicos. Ese día estuvo DJ Torkins también, igual que en Modo también estuvo DJ Torkins. Y además estuvo Sarta de Cuentas Danza, que es una de las que hicieron un performance entre la gente. Y eso también fue parte de la presentación del libro de Astrolabio Café. Y el último día estuvo este brunch y danza, fue una propuesta de panel, de conversatorio que hicimos en Menta y Romero. Ellos también accedieron a pagarme por la producción del evento. Y bueno, la verdad es que esto nos ayudó mucho porque además de tener el patrocinio de Menta y Romero, nos ayudó el Altamira Village, que es el hotel donde están ubicados, y nos dio el alojamiento para el profe Joan Sebastián, que fue conmigo a Caracas a entrenar a toda esta gente en salsa y bachata. Entonces fue una ayuda súper importante porque ese patrocinio cuesta creo que alrededor de $300, una cosa así. Por último, Avior nos dio los pasajes a Sebas y a mí para que fuéramos a Venezuela ida y vuelta. Y finalmente, pues tuvimos otros patrocinios como el de Honda, eh, este circuito de radio en Venezuela, súper importante, nos dio mucha publicidad. Estuvo Doing Good, acuérdate que este era un proyecto que tenía una parte de NFT, que la idea era generar becas para bailarines en Venezuela, pero bueno, al final este tema de los NFT como que no funcionó mucho. Y estuvo More Nails, que era un centro de belleza que básicamente me maquilló para los 4 eventos que tuve, porque además nos invitaron a bailar en Look Up, ahí nos dieron como unos viáticos y eso funcionó súper chévere para, sobre todo para el invitado que teníamos y para Rodney Cázares, que es mi coordinador editorial, que también se lanzó con nosotros a Caracas. Entonces, digamos que fue toda la presentación en Venezuela fue una bendición gracias a que parte del modelo de negocios era encontrar lugares que pudieran pagarme por la producción del evento y que fuesen gratis para la gente. O sea, fue un negocio redondo en el sentido de que yo gané dinero, pero la gente podía ir gratis, por lo tanto podía ir mucha más gente convocada de lo que uno podría esperar si tienen que comprar una entrada. Luego vino esta etapa de presentaciones. Entonces, esta fue la etapa Colombia. Eh, el proyecto Turpial fue una aceleradora de proyectos migrantes a la que me invitaron a participar. Luego estuvo la presentación del libro en Bogotá, que ellos, o sea, yo logré en Bogotá que ellos me pagaran por por la producción del evento a cambio de llenarles el sitio. Y la verdad fue un exitazo porque acá no solamente yo logré que, bueno, contrataron un DJ, tuve a Tulio Hernández de presentador. Ese día no hubo performance de danza porque iba a bailar con Sebas la coreografía que habíamos tenido para Caracas, pero no la pudimos presentar ese día. Pero lo que sí hice fue alianzas con emprendimientos venezolanos. Entonces, por ejemplo, para Bogotá logramos vender eh, botellas de ron Santa Teresa, que para quienes viven en Colombia pueden saber que el ron venezolano no se vende en los lugares, en los bares comúnmente, como si sucede en Madrid o en Miami. Y eso fue un palazo porque yo le vendí las cajas de ron al local y ellos entonces o sea, lo vendieron a su precio y entonces gané por lo que me pagó el Masaya, o sea, el lugar, y por lo que gané en el bar por el consumo de la gente. Entonces, eso fue súper chévere y también hicimos una alianza con una idea de cerveza, un emprendimiento de cerveza artesanal que era justo que conocimos en el proyecto Turpial y llevaron sus productos a Bogotá, igual a la presentación del libro en Bogotá, igual que un otro licor que era de naranja, que se llama Tigre. Juntos nos graduamos, esto acá abajo fue como, em, fue espectacular porque era justamente la presentación del libro en Medellín. Entonces lo que hicimos fue que yo bailé con Sebas en esa presentación de Juntos nos graduamos, que es el evento que te digo, que fui a hablarle a muchachos bachilleres que estaban recibiendo su título después de unos años. Y además presenté el libro en un evento de danza. Entonces fue muy chévere porque por primera vez estaba presentándolo a gente que la verdad es que no conocía,
bailarines de Colombia, de Medellín, que estaban yendo a esa fiesta a bailar en un social de, de Medellín, pues de bachata y de salsa. Luego hice este taller profundos de Madrid. No sé si esto está en orden, pero lo hice, no está en orden. Pero bueno, nada, este taller es uno de mis talleres de creatividad, entonces para atraer más gente, porque era Profundos de Madrid, invité a diferentes personas que tuvieran que ver con lo que yo hacía. Entonces invité a Tibisa Guerra, que fue mi alumna de este taller en 2020 en pandemia y ahora es una gestora cultural. Bueno, siempre ha sido espectacular. Pero ahora ella misma dice que se lo cree. Si entras a mi página, alsonquerostoquen.com, vas a ver su testimonio. Está Yasmín Centeno, profe jazz, que es docente de storyteller, Ricardo el Búfalo, comediante, y Ali Morales, que es creador de contenido. Y luego presenté, esto fue parte del modelo de negocio, porque gracias a eso pude ganarme algo de dinero que me sirvió para la estadía en Madrid. Y luego está en Miami, la verdad es que no pudimos hacerlo de Miami, funciona muy diferente a la ciudad, es muy consumista, etcétera. Pero sí hicimos un evento bello con danza, presentamos danza contemporánea, Anita Vivas lo presentó, así que estuvo súper bello. Y luego está toda la ruta a Madrid, ¿no? Entonces aquí te pongo varios, todos estos artes los hizo Diego, que mira qué bellos son. Entonces, fue el taller de la creación en la acción, luego la presentación del libro, que fue una belleza, y luego estuvo todo este tema de la Feria Iberoamericana del Libro de Madrid, que fue donde tuvimos ese reconocimiento y tuvimos la fortuna de que estaba programada una charla del Son que nos toca y yo estaba en Madrid y pude darla y es de las vainas más bellas que me ha pasado con este libro. Además era la primera vez que estaba en Europa, etcétera. Y finalmente vino esa etapa de referente, que es bueno, esta es una charla que tiene parte de lo que les estoy contando ahorita, se llama Haz que tu libro suceda. Y bueno, es la charla que necesitas para llevar tu sueño de la creación a la acción. Y luego empezaron, bueno, esas miles de charlas a las que me invitaron. Aquí, por ejemplo, está al son que nos toca en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Y fíjate que todas son fotos del libro, ¿no? Todas estas son fotos de Roland Streuli que están dentro del libro del son que nos toca. Esta es la foto de portada. O sea, todo conceptualmente está como muy bien pensado. Esta es una foto de los NFT justamente del libro. Y bueno, ahora sí, los números. Te había prometido que ibas a ver la estrategia de los $8.000 en ventas. Entonces aquí está, fíjate. Gracias a todo lo que te conté, yo lo que hice fue una estrategia de vender libros, hoodies, franelas y lo promoví muchísimo. Entonces, bueno, esto fue lo que se vendió en una primera etapa. Luego se vendieron unas cuantas más, pero esas no las anoté y bueno, en el ejercicio de memoria creo que no es tan relevante para lo que te voy a mostrar. Vendí 200 libros a $5.200, o sea, 200 libros lo vendí, empecé, la preventa fue a 20, después subió a 25, después 26, después 28, después 31. Entonces puse un promedio ahí y más o menos $5.200. Están los hoodies que vendí más o menos 75, 1.950, franelas 35, 525 y aquí puse las clases de salsa de Sebas. Fueron 7 clases de salsa en Caracas, más o menos $450 ganamos. Y los dos talleres que di, gané $550, quizá un poco más. Aquí está $8.675 en ventas. Y luego están los $20.000 de financiamiento de los que tanto he hablado por ahí. Entonces, aquí está, fíjate que aquí está todo lo que ya te conté de el modelo de negocios, ¿verdad? Perdón, de la venta, o sea, solo venta. Aquí agregué el crowdfunding, que fueron las 70 personas que donaron, y lo agregué aparte porque no toda esa gente que donó en la campaña de crowdfunding, no toda la gente compró el libro. O sea, hubo gente que donó porque quería donar y porque quería, o sea, yo le pedía $20 y donaban 50, 100, lo que fuera, porque querían ver cumplir este sueño. Entonces, fíjate la importancia de la comunidad, ¿no? Esas 70 personas en crowdfunding que están en el libro, si lo tienes en Al Son que nos toca, en la última página puedes ver.
que están nombradas, o sea, no el nombre de las 70, pero dice que esto fue posible gracias a 70 personas en 19 ciudades del mundo. Luego, el Airbnb, que era lo que te debía de explicación. Yo alquilé mi casa en Bogotá mientras estuve de viaje. Entonces, el dinero que hice durante esas estadías de esos turistas que estaban en mi casa, lo usé para seguir alimentando el proyecto. Entonces, fueron dos estadías, o sea, dos viajes, fue el de Miami y el de Madrid y obtuve más o menos $500. Aquí incluí todo lo que te acabo de contar del modelo de negocio. Modo Caracas, que me dio $1.250, Menta Romero, $600, Gráficas ASEA, $1.500, Doing Good, que es la aplicación para mintear los NFT, $300. Esto se me perdió, pero bueno. Los intercambios, hice intercambios con Pepsi. Pepsi me dio toda la hidratación en Pepsi, agua y Gatorade para los bailarines que tuve todos esos 4 días. Y la verdad es que yo sentía que era un, sí, como una ayuda que no era necesaria. O sea, que eso no me iba a mí a costar tanto y resulta que cuando saqué la cuenta podían ser fácilmente $500 en hidratación. Entonces, bueno, agradezco mucho, la verdad, a PepsiCo que estuvo ahí desde el primer momento. Fueron los primeros patrocinadores con los que hablé y los primeros que creyeron en el proyecto. Estuvo Avior, que nos financió los pasajes de avión. Estuvo More Nails, que me maquilló durante todo, que también pareciera que no es importante y resulta que un maquillaje en Venezuela cuesta $50. Y fueron 4 días. Este, ¿Qué otra cosa? Bueno, el hotel Altamira Village, que les conté. Para Sebas estuvo, eh, bueno, no sé si se me queda algo por fuera, seguro sí, pero ahí está más o menos resumido todo, ¿no? En $2.500. Luego está Astrolabio Café, que puso el sonido para Alfredo Naranjo, fueron $200. El venue de Bogotá me dio $250 para yo producir el evento, por eso contratamos solo un DJ para que quedara alguito, pero más o menos algo así. El venue en Madrid logré que nos diera un patrocinio que me sentí demasiado campeona por eso. Y ahí hice las asesorías. A partir de las asesorías que yo hice que en la preventa, que esa era una asesoría gratis, yo logré que esa gente quedara tan motivada con la asesoría que me remitieron a gente que quería pagar por asesorías mías creativas en ese momento. Y bueno, al final fueron 7. Me acuerdo que ayudé a un proyecto de un periódico dentro de la realidad aumentada. Era como un medio de comunicación virtual, una cosa así, pero de estos como lentes Meta. A un restaurante en Venezuela, no sé, ahorita no recuerdo más, pero eran esos. Bueno, una chica que quería hacer como una narración en Instagram, entonces le di unas clases de storytelling, etcétera. Luego de esto me llamaron, luego de todo esto, a mí me llaman como speaker para diferentes eventos. Entonces te conté la Feria del Libro, el Cheese Forum en Medellín. Yo en ese momento vivía en Bogotá, etcétera. Todo eso, el aceleradora de proyectos creativos, el Juntos Aprendemos, todo eso fueron charlas a las que me invitaron y bueno, por supuesto, me llevaron, etcétera. Todo ese mundo está incluido acá. Y luego, este es un secreto. Yo siempre soñé con hacer una exposición de fotos del libro por, siempre, perdón. Siempre soñé con que fueran unas fotos en pequeños formatos para que la gente pudiera comprarlos y llevárselos a su casa, para ayudar a Roland, el fotógrafo, y también para ayudar al proyecto. Y conseguimos un patrocinio estábamos en negociaciones con la Embajada de Suiza en ese momento, acuérdense que Roland es suizo. Pero bueno, ese proyecto al final no se dio porque, bueno, por muchas razones y una fue que yo caí en desgracia porque básicamente caí en un despecho horroroso y abandoné el proyecto por un tiempo hasta hoy que vuelve en forma de plataforma para artistas. Entonces, bueno, todo eso, además de muchos aprendizajes, me dio $20.230 aproximados de financiamiento con el que yo pude hacer todo lo que hice en el año 2022 para Al Son que nos toque. Escucha esto que te voy a
mostrar. ¿Alguna vez trabajaste tanto por tus sueños que cuando los cumpliste no podías creer todo lo que habías logrado? Así me pasó con El son que nos toquen, un deseo que comenzó en 2011 mientras escribía mi tesis de periodismo y se convirtió 10 años más tarde en un proyecto autogestionado que ha tenido un espíritu colaborativo promovido orgánicamente por mis redes. Mi nombre es Marcy Rangel, autora y productora general de El son que nos toquen, una plataforma para la danza de Venezuela que contiene el único libro que hasta ahora cuenta la historia de la danza contemporánea en mi país a través de sus protagonistas, lo cual representa un registro importantísimo para que en los escenarios venezolanos no baje el telón. Pero también esa plataforma otorga becas a bailarines a través de la novedosa fórmula de los NFTs. Lleva la danza a lugares no convencionales para llegar a nuevas audiencias y también forma bailarines y gestores culturales con herramientas para hacer sustentables sus proyectos creativos. Durante 2022, el libro se imprimió gracias a una preventa que apoyaron 60 personas en 19 ciudades del mundo. Desde entonces, el proyecto se ha presentado en Caracas, Bogotá, Medellín, Miami y Madrid. Hemos tenido 4 eventos exitosísimos en Caracas a los que asistieron más de 1.300 personas para celebrar el Día Internacional de la Danza. Fuimos invitados a participar en una aceleradora de proyectos migrantes en Bogotá llamada Turpial y a dar un discurso de la Fundación Juntos Aprendemos y USAID dirigido a graduandos venezolanos en Medellín. El tiraje del libro se agotó rápidamente en 8 meses y durante ese tiempo he tenido alrededor de 100 publicaciones y entrevistas en medios de comunicación. Al son que nos toquen forma parte de la selección de la octava Bienal Iberoamericana de Diseño de Madrid, representando a Venezuela entre más de 700 postulaciones. La danza no se detiene. En la siguiente fase, el proyecto entregará las primeras becas a bailarines, imprimirá la segunda edición del libro, tendrá una exposición y ofrecerá una certificación en estructuración de proyectos creativos para artistas, entre otros eventos para seguir celebrando la danza. ¿Qué dices? ¿Bailamos juntos? Al son que nos toque. No sabes la emoción que me da ver esto, cómo se cumplió. O sea, es demasiado importante lo que pasó. Entonces, todo esto me trajo esas alegrías, pero también algunas cosas que me hubiese gustado hacer diferente. Entonces, aquí te cuento cómo sostener esto, ¿no? ¿Cuáles son los primeros pasos para trascender? Si quieres que tu proyecto se mantenga vigente, puedes, por ejemplo, si es un libro, imprimir suficientes ejemplares para alargar la vida del proyecto. Yo vendí 200 libros y después fue, bueno, ya lo cumplí, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Tendría que ser volver a conseguir los $1.500 o pagar un diseño, seguramente el mismo monto o más, para poder readaptar el diseño del libro para poder subirlo en Amazon o volver a negociar con las embajadas o con tal para poder hacer la exposición de fotos. Lo que sí mantuve fue la certificación de proyectos creativos, que ahora es mi programa de acompañamiento estratégico de 9 semanas para acompañarte a lanzar y monetizar tu proyecto. eh, Dentro y fuera del escenario. Entonces, eso todavía está vigente y es parte del Son que nos toquen. Así que me encanta haberlo visto en ese video de 2022. Y si tú te animas, pues, a hacer todo esto con tu proyecto, con tus ideas, está esta oportunidad. Luego, vende el proyecto a marcas o instituciones que lo valoren. Yo descubrí que las marcas pequeñas o no necesariamente pequeñas, pero desconocidas, para la masa fueron las que más me apoyaron, más allá de las grandes, grandísimas empresas que de pronto le apuestan más a lo masivo. Entonces, eso es un dato que te doy. Luego, elaborar un proyecto y pedir patrocinio o financiamiento a un mecenas o a cooperación internacional, pues eso es una tarea que yo la verdad no hice porque sentía que todo lo quería hacer ya, no sé qué, y estas son cosas que se tardan, pero que puede ser que tengan una salida, solo si tienes el tiempo para hacerlo y si tienes la disposición y si, pero yo sentía que era darle largas a la salida de este proyecto que ya tenía 10 años en la gaveta y creo que con lo que te he demostrado, pues no se necesita un mecenas inalcanzable ni una estrategia financiera complicada, se necesita creatividad, echarle ganas y una orientación.
al respecto que yo te puedo dar con muchísimo gusto. Y luego repensar tu plan de acción par de veces al año, como te mostré, con diferentes objetivos para volver a empezar. Cada vez que decimos sea en cualquiera de sus formas, algo pasa. No dejes de hacerlo, no dejes de sacar ese proyecto creativo que tanto te mueve por dentro y que tanto le cambiaría la vida, no solo a ti, sino a muchísimas personas que ahorita no te imaginas, porque generarías un impacto, una transformación enorme. Recuerda siempre que aquí estoy para ti, para ayudarte. Si tienes alguna pregunta de esta sesión, me encantaría saberla y también me encantará saber qué te pareció este proyecto, cómo te lo presenté también para saber qué te pareció y también para tener oportunidad de mejorarlo. Te mando un abrazo y bueno, nos vemos en redes sociales.